Y vamos a empezar con un plato fuerte que ya es una tradición en estos congresos, y es esa mesa de CEOs y de directores de estas marcas impulsoras que son imprescindibles también para que este congreso sea hoy una realidad. Les veis en esta imagen. Lo primero que quería decir es que Mercedes Blanca no ha podido acudir con nosotros en representación de Accenture, pero queríamos también mantener su foto para darle las gracias y para subrayar el compromiso de Accenture siempre con esta iniciativa. Así que sin Blanca, pero con esta maravillosa línea de directores, CEOs y de responsables de grandes empresas, vamos a inaugurar esta primera charla. Así que pido, por favor, que suban al escenario desde esa primera fila Agustín Escobar, Rafael García Meiro, va a ser el moderador de esta mesa Francisco Blanco, y cerrarán Sergio Osle y Eduardo Gil. Os pediré más o menos que os sentéis de esta manera que está situada vuestras fotografías, porque a nuestros compañeros del streaming les ayudará para vuestra rotulación y demás. Bienvenidos, el escenario es todo vuestro. Muchísimas gracias. Y ahora sí que sí, subimos el telón. Es la manera de arrancar. Una vez más, como decía, es para nosotros un lujo poder tener esta primera mesa tan espectacular. Francisco, adelante, todo tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer a las autoridades que permanecen, o que nos acaban de acompañar, al ministro, muy especialmente su liderazgo en la organización de este congreso y su presencia, así como al alcalde, consejero y resto de autoridades, y también, por supuesto, a todas las empresas presentes, ¿no?, en esta mesa para hablar de Net Zero y de los retos que afrontamos y cómo se afrontan desde empresas tan importantes como las que representáis hoy aquí todos vosotros. Yo creo que, afortunadamente, después de varios años, que yo diría incluso de controversia, ¿no?, los riesgos del cambio climático están asumidos de una manera generalizada por la sociedad. Esto no siempre fue necesariamente así, fueron muchos años de predicar, por decirlo de alguna manera, ¿no?, gente que, los que hace tiempo ya nos fueron avisando de las consecuencias del cambio climático. Como digo, no fue exento de una cierta controversia, pero yo creo que ahora existe básicamente un consenso generalizado sobre la necesidad de abordar un proceso como la descarbonización, ¿no? Los efectos del cambio climático son cada día más evidentes y la descarbonización es un objetivo asumido por todo el mundo. Sin embargo, yo creo que también es importante empezar por reconocer que el camino hacia la descarbonización no es un camino necesariamente un camino único, ¿no? Existen distintas formas de abordarlo, distintos tiempos, marcos temporales, esquemas de incentivos o de penalizaciones muy variados también. Y la prueba es que mientras en Europa tenemos un marco, ¿no?, o una ruta determinada, en otros países como en Estados Unidos se han sumado quizá más recientemente a esto y lo han hecho muy decididos, pero con otra forma de abordarlo, seguramente distinta. En Asia la forma de abordar la descarbonización, China en otros países es distinta, y por supuesto hay sitios donde las urgencias, digamos, del día a día se imponen y estos objetivos están más retrasados, como en otros continentes, en otros países en vías de desarrollo, ¿no? Por lo tanto, y a donde quiero llegar, no hay un camino único, y el camino que escojamos no deja de ser una decisión que podríamos llamar incluso política en un sentido amplio, ¿no? No es seguramente exclusivamente ni el marco ni la responsabilidad exclusiva de las instituciones comunitarias o nacionales, sino que, sobre todo si estamos pensando en que tenemos que alcanzar el éxito, debería ser política en un sentido de que nos implique a todos: instituciones, autoridad, empresa, ciudadanos, consumidores, académicos. Creo que la descarbonización y la definición del camino hacia la descarbonización es fruto de una decisión que al final tiene que ser colectiva y que tiene que estar sometida a evaluación. Tiene que estar sometida a evaluación y, por lo tanto, también a crítica y a otros puntos de vista, ¿no?, sobre todo a conciliar distintos puntos de vista. Y ya aterrizamos en lo que aquí nos ocupa. Dentro de esos puntos de vista creo que es fundamental contar con la visión, ¿no?, de grandes empresas como las que aquí está presente. Nos acompaña CEOs de Eduardo Gil, CEO de Nippon Gases, Sergio Osle,
Telefónica, CEO de Telefónica España. Perdón, se me ha olvidado el nombre. Rafa García Meira, perdona. Rafa García Meira, CEO de AENOR, y Agustín Escobar de Siemens, para hablar, bueno, un poco de cómo abordáis desde vuestras respectivas empresas el paso, ¿no?, hacia la descarbonización. Si os parece, voy a empezar por Eduardo, dándote la palabra para preguntarte, bueno, ¿cuál es vuestra visión del Net Zero? ¿Cuáles son vuestras metas y vuestros objetivos? Gracias por darme la primera pregunta. Bueno, agradezco a la organización este Congreso de Industria y la oportunidad de tratar estos temas tan importantes. El Net Zero, en mi opinión, es el objetivo del Tratado de París de 2015 que entró en vigor en 2016 y que básicamente el objetivo de ese tratado, que fue firmado por 196 naciones, era que la temperatura no subiera más que 1,5 grados en media respecto a la época preindustrial. Esto no parece mucho, pero al parecer sí es un gran problema. Antes de la industrialización, el contenido de CO2 en la atmósfera estaba en unas 250 partes por millón y en estos momentos hemos superado los 415 partes por millón. En 1950 estábamos en 300. O sea que desde la preindustria siglo XVIII hasta 1950 se había pasado de 250 a 300, que no es mucho. Y de 1950 hasta hoy, que han pasado pocos años, estamos ya en 415 y parece que se empieza a notar. Y entonces el Net Zero es conseguir reducir la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera de manera que el aumento de la temperatura no se desmande como está pasando, parece que está pasando últimamente. Muy bien. Rafa, ¿tú crees que nosotros, perdona, no, si quieres sigue por donde estaba él, pero yo lo que te quería preguntar es, ¿tú crees que hay uniformidad en cómo medimos la descarbonización? ¿Crees que aquí también sería bueno poner algunos tipos de estándares? Pero sí. Por supuesto, un diálogo. Vamos a hacer un diálogo abierto que yo creo que tiene más sentido y, por supuesto, Eduardo, si queréis contestar a... yo lo que digo es que Eduardo ha definido perfectamente lo que es el objetivo, ¿no? Y tú has comentado al principio que hay consenso. Y yo lo que vengo a decir es que ese consenso, y además has dicho una cosa muy clara, que es Europa lidera, porque yo creo que tú has sido muy amable y has hablado que ciertas partes del mundo tienen maneras de afrontarlo. Pero creo que Europa está liderando y yo me siento orgulloso de pertenecer a una sociedad que está afrontando este concepto con unos valores que dan ejemplo a los demás. Y me preguntas, oye, ¿y hay estándares? ¿Está todo claro? Yo creo que está clarísimo, no claro. Si me preguntas de otros modelos de estandarización de las empresas, yo podría decir, mira, pues hay muchas alternativas. Pero en este caso hay maneras de entender de una manera casi unívoca lo que es, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, la verificación de gases de efecto invernadero, que no hace falta por qué saber cuál es el estándar. Yo te lo digo, porque lo tengo ya apuntado, porque si no tampoco me lo sabría, que está basado en la ISO 17029. Pero el asunto es que cuando hacemos eso, lo hacemos conforme a un estándar concreto y conocido por todos. Lo mismo la huella de carbono. Otra vez, el cálculo lo hacemos con la ISO 14064. O la neutralidad, que es una PAS 2060. Lo que sí que es cierto es que este lenguaje, que es muy técnico, que entendemos los que estamos en el mundo de la verificación, no tiene por qué entenderlo todo el mundo. Y por eso, ahí en AENOR hemos definido un estándar, un sello un poquito más por encima, que se llama carbono neutro. Y ese carbono neutro lo que hace es utilizar todos estos conceptos que acabo de decir para declarar cuando una organización está utilizando estos conceptos dentro de sus políticas de empresa. Lo que sí que es cierto es que esto, que es un lenguaje técnico, es común. Lo que también es común, ¿sabes, Francisco?, en mi opinión, es la valoración por parte de los ciudadanos de que quienes están empleando estos conceptos le dan algún tipo de premio, porque contamos, y eso lo hacemos en AENOR, porque realmente estamos preocupados por saber el impacto de nuestras verificaciones. Queremos saber si los ciudadanos luego se afilian mejor a estas empresas, es decir, compran más productos de las empresas que tienen estos valores o van y buscan ser parte de las organizaciones
porque a la hora de intentar entrar en una organización buscan o no estos valores dentro de los principios. Esto, en más del 60% de la población, realmente es cierto que buscan cuando una empresa tenga estos valores para afiliarse de alguna manera con ellos. Por lo tanto, yo creo que este lenguaje común, aparte de ser común, es que está valorado por los ciudadanos. Y para mí eso es uno de los elementos importantes. Por lo tanto, los estándares están definidos, hay concienciación del consumidor y empieza a añadir valor también, por lo tanto, a la empresa. Desde ese punto de vista, Sergio, vosotros, aunque en principio cualquiera puede pensar es una industria limpia, no es la siderurgia precisamente, ¿verdad? Pero también tenéis una huella de carbono. ¿Cómo estáis afrontando en Telefónica? Es conocido que estáis haciendo grandes esfuerzos también de descarbonización. ¿Cómo estáis afrontando en Telefónica este proceso? Sí, la verdad es que para nosotros, y bueno, antes de nada agradecer la invitación de nuevo y también la labor de moderación, que no debe ser fácil. Pero para nosotros es crítico, es fundamental, y no ya solo por los compromisos que tenemos compromisos públicos muy claros. Desde el punto de vista solo de Telefónica España nos hemos comprometido a ser net cero en el 2025, que está aquí a la vuelta de la esquina. Pero además es una necesidad por el consumo de energía tan grande que hacemos nosotros mismos para poder proveer nuestros servicios de comunicaciones. Y todos los que estamos aquí somos usuarios de comunicaciones, imagino, y la demanda no deja de crecer, ¿no? Llevamos en los últimos 8 años prácticamente se ha multiplicado por 5 el tráfico en nuestras redes. Y eso, evidentemente, si lo trasladáramos al mismo consumo de energía, sería insostenible desde el punto de vista medioambiental, pero también económico. Eso lo que hemos conseguido es hacer que eso no se traslade tanto en consumo de energía. De hecho, hemos conseguido reducir en estos últimos 5 años, a pesar de este aumento de tráfico, en un 97% nuestra emisión de CO2, y esto se hace aplicando pues una serie de medidas, ¿no? Una que supongo que es muy conocida porque bueno, la repetimos nosotros muchos, pero es la evolución de nuestras redes. El año que viene, ya coincidiendo con nuestro centenario como compañía, vamos a apagar definitivamente la red de cobre, ya no existirá clientes de cobres en España. Nos quedan muy poquitos, pero bueno, estos poquitos que nos quedan los perseguiremos y los migraremos a fibra, que es una tecnología que es más de un 90% más eficaz que la de cobre, ¿no? Aplica lo mismo al 5G, la mayor parte de nosotros ya disfrutamos del 5G, hay un 85% de la población a la que ya damos cobertura mediante esta tecnología, que es un 90% también más eficaz que el 4G. Y luego algo que llevamos haciendo muchos años, de nuevo por motivos medioambientales, pero también por motivos económicos, que es la reutilización de los equipos. Quizá mucha gente sabe, pues espero que muchos de los que están aquí presentes sean clientes de Telefónica o lo hayan sido en el pasado, que los equipos que tenemos todos en el hogar, los routers, los descodificadores, se reutilizan. Más de nuevo el 90% de los equipos este año que hemos utilizado de casa de clientes son equipos reutilizados, ¿no? Pero también los equipos de red. Aproximadamente un 97% de los equipos de red que tenemos a día de hoy son equipos reutilizados. Entonces, este es el tipo de técnicas y de acciones que tenemos que tomar para conseguir llegar a nuestros objetivos ambiciosos de net cero, a pesar de un incremento de la demanda tan fuerte como estamos sufriendo las empresas de comunicaciones. Pues está claro entonces que este proceso de descarbonización exige inversiones y un esfuerzo por parte de las empresas. Y ahí es importante, sin duda, la ayuda del Estado. Agustín, vosotros que habéis participado ya en algún PERTE como el Naval y que seguramente vais a participar en casi todos los que hay, ¿cómo valoras tú los PERTE? ¿Crees que son una ayuda útil a las empresas para afrontar estos procesos? Pues yo creo que sin duda, y lo comentaba antes el ministro, son una herramienta clave. También hay que decir que no son la única, pero en el momento actual creo que puede ser básico para poder acelerar esa transición que tenemos que hacer, tanto la transición energética, pero también la transición de la industria. Y es una oportunidad porque no solamente moviliza fondos públicos, sino que yo creo que aúna el esfuerzo del sector público y del sector privado realmente por acelerar ese cambio que es tan necesario en los modelos de producción, que tiene que partir además desde el diseño, porque estamos orientándonos más a economías circulares. Si queremos convertir una economía lineal en una economía circular, tenemos que pensar desde el inicio cómo diseñamos, cómo se van a usar nuestros productos, con qué materiales vamos a fabricar, para que luego esa circularidad, el poder reusar todos los recursos que vamos a poder fabricar,
puedan ser aprovechados, ¿no? Y además con esas dos vertientes que para nosotros como compañía son claves y en las que orientamos claramente nuestra estrategia. Por un lado, sostenibilidad y digitalización. Porque realmente cuando hablas de sostenibilidad y hablas de modelos circulares, la digitalización va a ser clave. Y eso lo que requiere evidentemente es una inversión importante. Por eso los PERTEs son mecanismos que van a permitir acelerar esas inversiones, aunar la participación de empresas y además hablando de un foro como el que estamos hoy, que es de industria pyme, yo creo que cuando hablamos de empresa y en estos modelos circulares hablamos de involucración de toda la cadena de valor. Y en esa cadena de valor no solamente están las grandes compañías que tienen proyectos tractores, sino que van a tener que desarrollarlos con participación de pymes. Dicho todo esto, yo creo que los PERTEs están ahí, son importantes. La parte en la que vemos que hay otros modelos, como el modelo americano, en el que pues también han puesto unos objetivos y están movilizando fondos para desarrollar los proyectos, en Europa yo creo que tenemos que plantearnos cómo podemos hacerlo de una forma más rápida, cómo podemos en los propios PERTEs simplificar el proceso administrativo, en algunos casos incluso aligerar los requisitos para las diferentes convocatorias, pero yo creo que la clave aquí es que podamos arrancar cuanto antes y para mí un concepto básico cuando hablamos del cambio climático es el sentido de urgencia. Por lo tanto, yo creo que tenemos que acelerar y aprovecharlos porque están disponibles. Yo te invito a ser más crítico si lo ves conveniente, ¿eh? No hay ningún problema, lo decía al principio de la mesa. Hemos hecho cambios en los PERTE y yo creo que, bueno, que lo sabes, pues por ejemplo, con ese afán a veces de simplificación, ¿no? Hemos pasado del modelo de agrupación a la posibilidad en las últimas convocatorias de solicitudes o de peticiones individuales. Bueno, estamos cambiando también incluso en ocasiones el modelo de concurrencia. ¿Alguna valoración, alguna sugerencia de por dónde más quieres comentarnos algo más o cómo lo valoras? Sí, yo creo que, de hecho, en el BEC ya se ha visto pues, una segunda convocatoria en la que se van a garantizar el uso del 100% de los fondos. Tendríamos que pensar, porque ha habido ámbitos en los que se ha acelerado más, otros en los que se va más despacio, si el plazo temporal es el adecuado para poder garantizar que llegamos al 100% de consumo de los PERTEs. Por lo tanto, creo que sería bueno analizar si ese marco temporal habría que flexibilizarlo también. En la cantidad de compañías que eran necesarias para poder presentarse al PERTE, creo que también se está trabajando en simplificarlo y que el requisito no sea tan amplio, porque en el fondo, como decía antes, estos grandes proyectos van a ser tractores y de forma natural van a arrastrar a la participación de las pymes. Porque, de hecho, en una economía circular, si no puedes involucrar a un ecosistema de pymes y además con un cambio que yo creo ya hemos vivido desde la época de COVID, en la que la globalización se está ajustando a una localización. Por lo tanto, tendremos que tener un ecosistema suficiente cercano para poder producir de una forma sostenible y muy eficiente y además muy cerca de los propios clientes, ¿no? Y eso no hay forma de hacerlo si no involucras a toda esa cadena de valor cercana y aprovechando algo que yo creo que en España sobra, además del recurso que tenemos en regiones como Andalucía, el recurso renovable, hay otro recurso del que a veces no hablamos suficiente, que es el talento, y que sin duda tenemos que poner también en el centro de esta transformación. Vale, muchas gracias. Bueno, me alegra ver que algunas de las sugerencias hemos ido por ese camino, ¿no? Con las agrupaciones o incluso con los plazos temporales. Eduardo, ¿cómo consideráis vosotros el impacto que tiene la descarbonización, el uso de vuestros productos por parte de vuestros clientes? Bueno, gracias. Primero, quiero contextualizar un poco el tema. El Net Zero que decíamos pasa por descarbonizar la actividad humana, pero la actividad humana produce CO2 en el transporte, en la calefacción, en la electricidad, en la industria, producen CO2. Entonces, hoy en día, de toda la energía que se consume en el mundo, solo el 25% es eléctrica, el resto son otras cosas, o sea, quemar cosas. Entonces, parece ser que, y no es que sea fácil, que es más fácil descarbonizar la energía eléctrica, el sentido que decía el presidente de Siemens, que descarbonizar todo lo demás. Entonces, primer paso, vamos a electrificar todo lo que se pueda. Pues si estamos en el 25%, a ver si algún día
antes de 2050 llegamos al 50% de energía eléctrica. Pues al fin y al cabo, la energía eléctrica se descarboniza a base de viento, sol, agua y espacio. Como decíamos, en España hay mucho espacio, hay poca agua, pero hay mucho viento y hay mucho sol. Entonces, una vez que electrifiquemos todo lo que podemos y descarbonicemos la energía eléctrica, luego quedan todavía otro 50% que habrá que utilizar biocombustibles, el hidrógeno y la captura del CO2 allá donde no se puede hacer otra cosa. Me decías nuestros clientes. Bueno, esta tarea de electrificar y descarbonizar es una tarea gigantesca. He oído por ahí la cifra de que de aquí al 2050 habrá que invertir 17 PIBs de la Unión Europea. O sea, está bien. Esto parece que es un gran problema, pero es una gran oportunidad, porque si se invierten 17 PIBs, quiere decir que hay recursos para todos. O sea, todo el mundo que pueda aportar algo, algún proyecto, alguna idea en ese sentido, encontrará el recurso porque alguien está invirtiendo 17 PIBs. Entonces, hablando de nuestros clientes, que decías, nosotros en ese gigantesco mundo de 17 PIBs de la Unión Europea en este proyecto, tenemos que elegir dónde nuestra empresa es lo que es. Tenemos que elegir un poco el tiro. Pues si llevamos 70 años trabajando con clientes industriales en optimizar sus procesos, vayamos ahora a donde esos mismos clientes industriales, que como industriales tienen que descarbonizarse, a ayudarles en el proceso de descarbonizarse, a base de mejorar, verdificar su proceso de combustión, a base de suministrarles hidrógeno para procesos donde lo necesiten, hidrógeno verde, claro, a base de captura de CO2 donde sea necesario capturarla, a base de ayudarles a circularizar sus procesos y todo eso pues catalizado por una fuerte y una profunda digitalización que estamos en buen momento, pero hace falta hacer mucho más. Ese es un poco el plan. Sí, la verdad que has tocado un montón de temas muy sugerentes que apetece saltarse todo el guión y seguir por ahí, ¿no? Cuando empiezas a hablar de hidrógeno, pero bueno, sobre todo me quedo con algo que has dicho que comparto y que me parece muy importante, que es que no estamos hablando exclusivamente de descarbonizar la energía eléctrica que utilizamos normalmente, ¿no? Sino un montón de procesos. Esa es la fácil, me parece. Esto es lo fácil, efectivamente, sino un montón de procesos industriales donde todavía tenemos muchas incertidumbres, como el hidrógeno, que supongo que saldrá y volveremos a hablar más adelante de ello, ¿no? Pero Rafa, volviendo al tema de la empresa y los conceptos en torno al net zero y cómo se asumen, ¿cuándo podríamos decir que una empresa está absolutamente comprometida con el net zero, que existe realmente una voluntad de avanzar? ¿Esto también lo podemos medir? Yo, antes de medir eso, lo que me gustaría es dar un paso atrás y decir, oye, ¿por qué estamos con este objetivo de descarbonización? Para poder luego entender el punto de cuándo decimos que estamos afrontando el proceso de una manera completa. Y es que pues Eduardo nos ha dado muchos ejemplos tecnológicos de cómo estamos avanzando en la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad es que las industrias, en un momento determinado, el origen, que está en el año 88, informe Brundtland en la ONU, y que luego ya surge todos los temas que hemos hablado del Pacto de París, etcétera, pero el origen está en que las empresas, en algunos momentos, generamos externalidades negativas. Y esas externalidades negativas pueden llegar a que, en un momento determinado, la sociedad pueda decidir, oye, pues esto es más malo que bueno. Y el concepto de sostenibilidad es eliminar, en la medida de lo posible, aquello que pueda ser malo para que la empresa perviva. Quiero decir que la sostenibilidad es la pervivencia de la empresa. Y lo primero empezó por los riesgos. Resulta que los riesgos medioambientales es que son buenos para la sociedad en su conjunto. Por eso estoy hablando de que hay un elemento de eliminar riesgo, pero por otro lado, la sociedad lo valora positivamente. Y eso es el contexto. Y por eso la sociedad europea, que vuelvo a ese concepto, está utilizando todo lo que ha dicho Eduardo de grandes nuevas tecnologías. ¿Y con eso qué queremos hacer en Europa? Pues tú lo has dicho al principio, estar a la vanguardia. Es decir, lo que vamos a hacer, y nos vamos a gastar todo el dinero que está diciendo Eduardo, todo ese PIB europeo, porque eso nos va a generar estar a la vanguardia. Porque si no, no tendría sentido. El objetivo por descarbonizar, no. Es descarbonizar para eliminar externalidades, descarbonizar para generar una tecnología mejor y estar a la vanguardia conceptualmente. ¿Eso las empresas cómo lo hacen? Pues bueno, para mí hay una aproximación desde 4 puntos de vista. El primero es utilizar el proceso completo. Claro, lo primero es evaluar
cuánto estás en estos momentos consumiendo o generando carbono o gases de efecto invernadero. Eso es lo primero, es medir cuánto. Luego, segundo, es cómo puedes generar algunas tecnologías que reduzcan. Y bueno, ha dicho muchos ejemplos Eduardo, no hace falta decir muchos más. Y luego, claro, no todas las industrias pueden reducir a cero. El net cero no lo puede conseguir algunas industrias completamente. Por lo tanto, sí que es necesario compensar. Si queremos el objetivo de net cero es algunas que no puedan reducir a cero, tendrá que compensar con otros que está generando excedente de huella de carbono. Eso desde el punto de vista de proceso. El segundo elemento es, oye, que tenemos que estar todos en esta ecuación. Los primeros que empezaron eran aquellos que eran muy intensivos y por eso la industria de la energía. Pero una vez estos intensivos pues ya están generando medidas, tenemos que estar todos los demás, incluso aquellos que aparentemente pues no tenemos mucho que contribuir, algo podremos contribuir y por eso es una cuestión de todos. El tercer punto que tendría que poner también encima de la mesa es que no solo es que sean todos, sino que tenemos que ser todos honestos. Y aquí dejarme que ir directamente al grano. No todo el mundo está utilizando estos conceptos de una manera honesta y veraz. Y ahí es donde aparece el concepto de greenwashing. Y por eso estamos diciendo la necesidad de verificar de una manera concreta, con ese lenguaje común que estamos diciendo anteriormente. Porque si no, pues la sociedad lo que hace es pues, desilusionarse sobre que realmente es cierto lo que se está diciendo y parece que es más marketing que otra cosa. Por eso hay que ser muy estrictos cuando estamos diciendo las cosas en qué es lo que estamos diciendo y si realmente no es marketing, sino que es veraz. Y para mí el último punto, y además aquí estando en Andalucía yo lo veo como un mundo de pymes. Tú lo habías comentado, o el ministro había comentado al principio, oye, que estamos hablando no solo de la gran empresa, estamos hablando de las pymes. Claro, cuando estamos hablando de los conceptos de descarbonización, los más importantes son las grandes empresas. Están haciendo las cosas bien y están teniendo que competir, y uno a lo mejor es más barato porque no está haciendo todos estos conceptos. Eso yo creo que también tenemos los europeos y las grandes empresas, los que estáis aquí, tenéis que tenerlo en cuenta para poder valorar a todos de la misma manera y que no sea simplemente juzgar a los vecinos que estamos aquí en Europa de una manera y luego dejar que entren otros que no están haciendo las cosas correctamente. Yo creo que estos 4 elementos de estar en el proceso, la implicación de todos, ser honestos y veraces y luego que no solo sea en tu empresa, sino tener en cuenta la cadena de proveedores, lo que genera pues, el que se haga las cosas correctamente. Has tocado un punto fundamental, ¿no? Porque cuando estamos hablando de pedir a nuestras empresas que descarbonicen, del esfuerzo que eso implica, las inversiones que tienen que hacer, evidentemente, si luego los productos que se importan, pero bueno, no cumplen todos esos requisitos, estamos generando un problema también de sostenibilidad para la propia supervivencia de nuestras empresas, ¿no? Por eso que te pongo un ejemplo sobre ese tema. Es que en el mundo del cemento, llegó un momento en que las cementeras les convenía no llegar a los topes de emisiones que tenían derechos y cobrar sobre esos derechos. Eso no tiene sentido. Por eso lo que hay que hacer es a que todo el mundo se le aplique la misma medicina, a los de Europa y a los de fuera de Europa, a la hora de hacer negocio con Europa. Sí, ese es un camino que ya está también emprendido, ¿no? Con los ajustes a carbono en frontera y bueno, todo esto que tendremos que ir viendo cómo evoluciona, pero que evidentemente es imprescindible, ¿no? Hablábamos, Sergio, de la descarbonización que hacía Telefónica en sus propios procesos, ¿no? Muy consumidores, muy intensivos en energía, pero vosotros también ayudáis a vuestros clientes. ¿Cómo ayudáis a vuestros clientes a descarbonizar? Sí, bueno, al menos lo intentamos. Sí. Pero sí, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que vivimos una revolución tecnológica como no se ha visto en la historia de la humanidad y Telefónica está ahí, en el medio, como mínimo en lo que es la parte de comunicación, pero no solo en eso, ¿no? Una cosa que no es muy conocida, pero en el segmento de empresas, ya a día de hoy, la mayor parte de nuestra facturación ya casi viene más de negocios relacionados con el IT que con lo que es las propias comunicaciones, ¿no? Somos una empresa muy relevante en ese sector. Y ahí podemos apoyar mucho a las empresas porque esta revolución tecnológica, la verdad es que es especialmente positiva porque no solo es buena desde el punto de vista de hacer que las empresas sean más eficientes y generar más valor económico, sino que también es buena desde el punto de vista de contribuir al medio ambiente o a descarbonizar, ¿no?
Hay varios estudios, no hay ninguno muy definitivo, pero el rango, hay varios expertos que piensan que el impacto de la digitalización sobre las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 pues estará en un rango en torno a un 15 o un 30% de reducción, que es muy significativo, ¿no? Y eso, a la vez, casi por casualidad, coincide con el rango de lo que muchos economistas piensan que adoptar este tipo de tecnologías de digitalización puede favorecer a la sociedad desde un punto de vista económico, ¿no? En las pymes se han hecho muchos estudios que dicen que en 2 o 3 años pueden mejorar su productividad en un 25% simplemente adaptando algunas de las tecnologías de digitalización que no son ni tan avanzadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el poder colaborar con nuestros clientes siendo su socio en la adopción de servicios digitales, pues por un lado les hace ser más productivos y más eficientes y por otro lado ayuda a los objetivos que tenemos como país y como sociedad de descarbonización, ¿no? Esta ayuda, yo creo que otro tema que también es importante, esto daría para hablar para mucho, pero bueno, seré muy breve, ¿no? Pero es importante entender, yo creo que todos los que estamos aquí seguramente lo veamos igual, que en el momento en que para adoptar este tipo de técnicas de digitalización, lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de las empresas, nosotros mismos, cuando nos lo explicamos a nosotros mismos, es una auténtica transformación. Yo creo que ya todos hemos entendido que no es simplemente comprar 4 herramientas y ponerlas y darle un botón y coger a 2 personas jóvenes muy listas que sepan de manejar cacharros, ¿no? Requiere algo que es mucho más profundo. Requiere desde un tema cultural, un tema de capacitaciones, un tema obviamente de herramientas, un tema muy importante que nosotros llevamos muchos años invirtiendo en eso también, ¿no? De transformación de los procesos en sí, cómo ayudar a esa transformación interna. Y ese es un poco el rol que nosotros estamos adoptando en las empresas. Realmente muy poca parte de lo que facturamos, por hablar de una manera un poco peculiar, las empresas tiene que ver tanto con herramientas o con tecnologías y tiene que ver más con esa transformación extremo a extremo de los procesos. Bueno, por lo tanto veo con cierta satisfacción que los dos grandes, digamos, leitmotiv de los fondos Next Generation, como son la digitalización y la eficiencia energética, la descarbonización, van unidos también, ¿no? No son solo dos procesos que se producen simultáneamente, sino que generan sinergias entre ellos, por lo menos yo creo que es la experiencia en lo que tú hablabas ahora, incluso pues muy sencilla, ¿no? Yo creo que todos en la pandemia, perdonar casi a nivel anecdótico, vimos cómo las videoconferencias, el salto que dimos en cosas como videoconferencias, por decir algo que todo el mundo nos ha tocado en algún momento, también contribuía a todo esto. Pues claro, muy satisfechos de pensar que esto va unido y las sinergias que se pueden producir. Y hay otro elemento más también, yo creo, presente en toda la planificación europea, ¿no? Que de alguna manera está detrás de los fondos Next Generation, de este proceso de recuperación, que es la circularidad, la economía circular. Agustín, yo creo que desde Siemens podéis tener también una buena visión de estos procesos. ¿Cómo crees que nos puede ayudar la economía, la circularidad a la descarbonización? Lo comentaba antes. Yo creo que no es posible que vayamos a un mundo descarbonizado y sostenible sin ir necesariamente a la circularidad. Entre otras cosas porque el ritmo en el que estamos consumiendo recursos nos llevaría no solo a no cumplir el 1,5 grados, es que incluso la Agenda Europa 2030 lo que se espera es que nos pueda llevar a un incremento de 2 grados, que ya va a tener consecuencias. Y el problema es que si no aceleramos, el mundo va a ser peor. Y para mí el camino circular es un camino necesario. Dicho esto, y hemos hablado antes mucho de retos, pero también de oportunidades, lo vemos también como una oportunidad. Porque si hay una transición real a una economía circular, lo que se espera es que el PIB europeo crezca. Y hay estimaciones económicas de que hasta el 2030 podría crecer del orden de un 11% y de prácticamente un 24-25% al 2050. Claro, esto lo que implica es que tenemos que acelerar y esa aceleración pasa por hacer grandes inversiones. Estamos hablando de invertir entre 3 y 6 billones con B de euros año tras año hasta el 2050 para poder producir esa transformación. ¿Es posible? Yo estoy convencido de que es posible, por varios motivos. Uno, porque la tecnología tiene un nivel de madurez sin precedentes. Ahora mismo la tecnología, la digitalización es el gran acelerador que nos puede permitir
mejorar la productividad de las empresas y facilitar esa transformación de un proceso lineal en un proceso completamente circular. Y estamos hablando de tecnologías que van a generar un impacto enorme, como la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial generativa, ya estamos viendo con ChatGPT los posibles impactos que pueden tener, y la aplicación en procesos de todo tipo, incluidos procesos productivos, procesos de ingeniería, yo creo que va a tener impacto. Pero luego la automatización, la explotación de los datos, y en base a la conectividad que se ha conseguido y que compañías como Telefónica, que pues están en el medio, como decía antes Sergio, lo facilitan, creo que nos permite dar todos estos pasos que son necesarios. Y yo creo que las empresas hemos empezado a darlos. En lo interno, nosotros nos hemos comprometido, de hecho, con ser net cero en emisiones de alcance 1 y 2 en el 2030, pero para mí eso es solo un paso, ¿no? Como decías antes, Eduardo, la descarbonización desde el punto de vista de producción energética es la más sencilla. Lo que viene después es lo más complicado, y lo que viene después son alcance 3 hacia arriba y hacia abajo, es decir, qué proveedores son los que vamos a utilizar y cómo garantizamos que esos proveedores que incorporamos en nuestra cadena de valor, por un lado, son también net cero o están tomando las medidas para ser más eficientes, pero además entran en ese camino de la circularidad, garantizando que incluso sus diseños permiten después garantizar que puedas reutilizar la basura o los excedentes de producción para volver a incorporarlos dentro de esa cadena. Y luego tenemos, yo creo, como compañía, una gran ventaja, y es que digitalizamos y ayudamos a ser más sostenibles a compañías que trabajan en sectores que son responsables de 3/4 partes de las emisiones de CO2. Por lo tanto, nosotros yo creo que tenemos en ese sentido una posición privilegiada. Además de lo que os comentaba, de compromisos que hemos hecho y el cómo vamos a llegar a ser net cero en el 2030, pues también podemos decir orgullosamente que en el último año, como ejemplo, hemos ayudado a nuestros clientes a reducir en 150 millones de toneladas las emisiones de CO2. Por lo tanto, yo creo que empresas como la nuestra tienen claro ese compromiso de apoyar, acelerar el proceso de circularidad con esa visión, por un lado, de sentido de urgencia. Tenemos que hacerlo ya, porque si no, el futuro se complica, pero además con una visión positiva, porque ese futuro va a generar más riqueza, y yo creo que el futuro verde es lo que tenemos que abrazar, y tenemos que empezar a caminar, bueno, no a caminar, a correr a por él de manera decidida. ¿Cuántos millones? Francisco, Sí. una puntualización que, en positivo. Antes me has preguntado por lenguaje común. Sí. Ahora, el alcance 1, 2 y 3 que estaba comentando son elementos del lenguaje común que todo el mundo está abordando de la misma manera y que forma parte de la homogeneización que estábamos haciendo antes. Por eso, ese lenguaje común existe, está clarísimo. Y nos tiene, no, está muy bien que apuntado, y además mucho mejor así, Rafael. ¿Cuántos millones de toneladas dijiste que habéis reducido? 150. 150 millones de toneladas con digitalización. Oye, y sin mencionar ningún nombre si no quieres, pero ¿puedes ponernos algún ejemplo de digitalización reciente? ¿Habéis estado trabajando en Gemelo Digital, por ejemplo, si no me equivoco? Bueno, tenemos múltiples. En el sector naval, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con Navantia Pimar, pues precisamente en el diseño con Gemelo Digital de las fragatas de la F100. Trabajaremos después en la propia fábrica digital, pero también estamos promoviendo proyectos basados, por ejemplo, en la producción de hidrógeno verde, por supuesto usando energías renovables y aplicados a ámbito industrial. Uno de ellos es un proyecto en Puerto Llano de una acería verde que de hecho pues encaja bien en lo que hablábamos antes. Cuando hablamos del automóvil, uno de los componentes más importantes dentro del automóvil es el acero. Si no somos capaces de descarbonizar la producción de acero y además sin mentirnos de alguna forma, o sea, no podemos después comprar acero en otro sitio fabricado en el mundo mucho más barato, sino que tenemos que garantizar que el acero lo producimos de forma competitiva, evidentemente, pero lo producimos con cero impacto o con cero emisiones de CO2. Las buenas noticias es que estamos de la industria y tener materias primas dentro de nuestro país y a nivel europeo, hablando también de esa autonomía estratégica, para dar esos pasos hacia la verdad es que cada vez, cuando os oigo me suscitáis muchas preguntas, ¿no? Me apetece seguir con ello. Yo, lo que has dicho, ¿no? De la gran ventaja que tenemos,
me gustaría saber, voy a dejar algunas plantadas por si a lo largo de las intervenciones os apetece a alguno coger el guante, ¿no? Pero me gustaría saber si coincidís en la gran oportunidad que tenemos en renovables en España para la producción de hidrógeno. Yo creo que está bastante claro. Luego también has dicho algo que me gustaría resaltar, que es la importancia de cómo ligar la economía circular con la autonomía estratégica, ¿no? Porque son medios y objetivos que claramente están ligados, ¿no? Sobre todo si vamos a un mundo en el que pues se prevé escasez de tierras raras, de litio, de determinados componentes que son fundamentales, cobalto, en todo este cambio, ¿no? hacia el net zero, en todas las industrias del net zero, e introducimos la circularidad, evidentemente estamos reforzando también nuestra autonomía estratégica. También tocáis el tema del hidrógeno, que es un tema que me preocupa muchísimo y que seguro que, Eduardo, en Nippon Gases habéis abordado, ¿no? Porque esa es otra cuestión. Son todo cambios muy súbitos, por decirlo de alguna manera. Si miramos un periodo amplio de la historia, pues se están produciendo cambios muy acelerados. Está la necesidad de pasar a tecnologías que son incipientes, que no están del todo maduras, a mercados en los que existen todavía muchas incertidumbres, como es el del hidrógeno, lo cual inevitablemente retrasa el proceso de toma de decisiones de las empresas. Pero bueno, son preguntas o temas que os dejo ahí por si queréis tocar, y yo sigo un poquito con lo que teníamos más o menos previsto. Si quieres, sí, te digo algo del hidrógeno. Sí, pues dime, porque me interesa un montón. No, es que el presidente de un ilustre competidor mío hace poco hablaba del tema y decía que producir hidrógeno, incluso verde, no es muy complicado. Puede ser caro, pero complicado no es. Cualquiera sabe producir hidrógeno. Pero cuando tienes hidrógeno, luego necesitas que empaquetarlo de alguna manera, porque el hidrógeno es volátil, y llevárselo a alguien que lo necesite y lo pueda pagar. O sea, que lo necesite, es decir, que sus procesos pidan hidrógeno, que actualmente muchos procesos no piden hidrógeno porque son otros procesos que en teoría son menos costosos y que son los que hay que cambiar ahora, y de esto estamos hablando, pero hasta que el hidrógeno tiene que ser, ya digo, transportable hasta ese cliente que lo necesita, no demasiado costoso, y el proceso del cliente tiene que haber cambiado para poder utilizar el hidrógeno. Y ese es el cambio que hay que producir, y esto no se va a hacer de un día para otro, llevará muchos años. O sea, que ya digo, el hidrógeno va a ser un gran actor, todavía no lo es. Dicen que en su día será el 10% de la energía mundial, hoy es el 0%. ¿No? De 0 a 10 hay que andar mucho, ¿no? O sea, que un poco para que la gente no piense que el hidrógeno es algo que... No, el hidrógeno hoy es 0. Tiene que pasar al 10% y tiene que ser verde. Y producirlo es fácil, aunque pueda ser costoso, hoy en día es costoso, pero alguien lo tiene que poder utilizar en sus procesos de una manera eficiente. Nada más, sí, hay un poquito aquí de huevo y gallina, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Paso primero a un proceso que precisa hidrógeno, o es necesario que el hidrógeno esté primero disponible para la empresa? La gente ahora hacerlo simultáneamente. La gente está invirtiendo en hidrógeno sin mirar mucho a la rentabilidad, simplemente para coger experiencia, para ir haciendo cosas, para ir probando, haciendo pilotos, para ir avanzando. Pero eso es lo que... y poco a poco, como decía aquel, poco a poco, haciendo experimentos con plantas piloto, se llegará a otras escalas y se podrá ir utilizando. Sí, la verdad es que hay muchos proyectos ya en España, como todos sabéis, de fabricación de hidrógeno, incluso de distribución, ¿no? Y de distribución, incluso proyectos industriales de descarbonización basados en el hidrógeno, en sectores que hasta ahora parecían, ajenos a esas posibilidades, ¿no? Hablando del transporte, que es un tema también que hemos tocado antes un poco colateralmente, es quizá de los sectores más difíciles de descarbonizar, más allá de todos nuestros programas de vehículo eléctrico y demás. ¿Cómo abordáis desde las empresas, Eduardo, el transporte, las emisiones del transporte, el reparto de productos a vuestros clientes? El transporte para nosotros es el que llama alcance 3, ¿no? El alcance 1 es lo que nosotros emitimos, el alcance 2 para nosotros es la energía eléctrica prácticamente, aunque hemos disminuido nuestra huella de carbono en energía eléctrica 35% desde el año 2019, y el transporte está en la parte de alcance 3. Bueno, pues ahí creo que hacemos lo que todo el mundo, invertir en modernizar. Tenemos 1.000 camiones circulando por toda Europa, modernizamos los tractores porque los motores más eficientes tienen menos huella de carbono, modernizamos las cisternas porque cisternas más ligeras al final tienen menos huella de carbono también, modernizamos los sistemas de rutas porque 1.000 camiones suministrando a 200.000 clientes tienen infinitas soluciones, y cuanto más eficiente sea la ruta, menos kilómetros haces y menos huella de carbono tienes.
estamos empezando a utilizar combustibles alternativos, seguimos con el principal, pero estamos poco a poco introduciendo otros combustibles, estamos mejorando la gestión de inventario de nuestros clientes, porque claro, llegas a un cliente y le puedes soltar un chorrito, pues ha hecho un viaje muy en balde, hay que llegar de esa manera que puedas optimizar. O sea, básicamente, con el tema del transporte, invertir en modernizarlo todo, desde el camión a la cisterna, la ruta, el inventario y los combustibles. Y no se nos ocurre qué más hacer, de momento. Bueno, no está mal, no está mal. Sergio, ¿cómo crees que puede ayudar la inteligencia artificial y el 5G también a la descarbonización? ¿O cómo abordáis estos procesos? Bueno, yo creo que es parte de lo que mencionábamos antes, ¿no? Yo creo que quizá no somos conscientes todavía como sociedad del cambio tecnológico tan grande que estamos viendo y del que se nos viene encima, ¿no? Parece que llevamos unos pocos meses en los que está todo el mundo con el ChatGPT y con el DALL-E haciendo no sé qué, y dice, joder, que esto ¿de dónde ha salido, no? Y lo cierto es que se veía venir, y lo que estamos viendo ahora son juegos. Esto yo siempre pongo la misma ejemplo, que es como cuando ves que te va a llegar la revolución, no de Internet, porque yo creo que lo que nos viene ahora ni tan siquiera es la revolución digital de cuando apareció Internet. Esto se parece más a lo que vivimos como sociedad, o vivieron nuestros antepasados como sociedad, cuando apareció la electricidad. Y estamos en una fase en la que todavía estamos empezando a ver, oye, qué curioso, tocas el interruptor y se enciende esta bombillita. Está bien, es muy revolucionario, pero solo vamos empezando a ver lo que es el principio de esto, ¿no? Y se produce también por una cosa que mencionamos mucho también, porque estamos en un momento tan especial, porque es el culmen de varias tecnologías que no necesariamente estaban relacionadas entre sí en un inicio, pero que están llegando todas a la vez y para un principio muy similar. O sea, por un lado tienes, como mencionabas, el 5G, que parece que es el 4G Plus, y no es eso. O sea, no es simplemente, oye, esto es el 4G, pero va más rápido. No. O sea, es algo que permite que se conecten un montón de dispositivos de manera muy eficiente. Es la primera tecnología de comunicación móvil que está pensada para conectar dispositivos y no personas. Esto es importantísimo, que permite controlar el ancho de banda, con una serie de cosas que incluso yo te diría que son más importantes que vaya más rápido, entre comillas, ¿no? Está la capacidad de... Todo esto va a permitir conectar un montón de cosas que van a generar un montón de datos. Luego está la capacidad de almacenar esos datos, ¿no? El famoso cloud. Está la capacidad de computarizar esos datos, ¿no? De hacer con algoritmos nuevos, entre comillas, que van evolucionando muy rápido, el famoso machine learning, que ahora ha desembocado en lo que es la inteligencia artificial, pero que no deja de ser los algoritmos de machine learning con los que llevamos jugando, yo diría que siglos. En los últimos años se han ido acelerando más y según vamos teniendo más capacidad de computación, y no cuento nada cuando ya las computadoras cuánticas sean mucho más masivas, esto va a ser, o sea, si nos parece que cuando lo típico que ahora ves los memes y las cosas de inteligencia artificial, lo que es ahora es de chiste comparado con lo que va a ser dentro de 10 años, ¿no? Y en este sentido yo creo que toda esta tecnología va a tener muchas cosas muy buenas, como la electricidad lo tuvo en su día en la sociedad, ¿no? Va a permitir ser mucho más productivos, mucho más eficientes. Evidentemente nos va a ayudar a descarbonizarnos mucho más, porque muchos procesos que antes eran físicos ahora tendrán un componente digital muy fuerte, ¿no? A la vez tiene una serie de desafíos y de retos que como sociedad pues también tenemos que estar muy pendientes de ellos, ¿no? De retos de todo tipo, pero entre los que claramente los éticos, los morales, los de ordenamiento de nuestras propias reglas, del famoso contrato social, pues son muy prioritarios, ¿no? Yo aún así soy optimista, pero creo que a la vez que soy optimista, creo que como sociedad, y en especial algunas sociedades, y en especial la sociedad europea, creo que estamos minusvalorando el cambio tan radical que nos viene como sociedad, y creo que, de nuevo, y con esto ya concluyo, cuando estamos ante una revolución de esta magnitud, como decimos siempre, esto es como empezar una partida de cartas nueva en la que las cartas se cogen, las que tiene todo el mundo, y se vuelven a repartir. Y aquí va a haber ganadores y perdedores, y de nuevo, como sociedad, como empresa, como industria, tenemos que estar alerta para formar parte del grupo de los ganadores y no de los que se queden atrás. O sea, seguramente más que tenerle miedo a la inteligencia artificial,
hay que tener miedo a quedarse atrás en inteligencia artificial. Claramente, porque hay gente que le va a ir muy bien y hay sociedades que le va a ir muy bien. Tenemos que asegurarnos que estamos en ese grupo. Muchas gracias, Sergio. Rafael, las pymes, cuando estamos hablando de estos desafíos tan novedosos, con tanta incertidumbre, que exigen tantas inversiones, ¿pueden afrontarlos? ¿Cómo lo afrontan en tu experiencia? Las pymes primero lo afrontan porque son proveedores de señores como los que están aquí, que están explicando qué es lo que piden y entonces tienen que cumplir con determinados requerimientos. Y lo digo por conocimiento de causa porque certifico a las 3 grandes empresas que están aquí y luego hay una certificación concreta para poder formar parte de las cadenas de proveedores que están aquí, ¿no? Pero es que además, y ahí, pues bueno, vosotros como gobierno habéis hecho pues, el ir bajando la necesidad de hacer los informes de sostenibilidad poco a poco a empresas con menos número de empleados. Ahora estamos en 100, pero dentro de poco empezarán las de 50. Y yo creo que no hay que tenerlo como una obligación, hay que tenerlo también como una contribución, el ser capaz de hacer ese informe de qué puedo hacer yo para contribuir. Y esos informes, como son verificados, pues cumplen con eso de que no van a ser greenwashing en absoluto. Y yo creo que las pymes también están concienciadas y hay muchas con mucha conciencia social claramente. Pero déjame también que vaya a otros que no son ni grandes empresas ni pymes. Estamos en Málaga. Málaga es un ayuntamiento. Hace un mes y medio estábamos aquí en Málaga, AENOR en Málaga, con el Ayuntamiento de Málaga, hablando de la sostenibilidad aplicada a los ciudadanos, no ya aplicada exclusivamente a grandes empresas, pymes de cualquier tamaño, sino cómo cambian comportamientos los ayuntamientos como el de Málaga, tan avanzado como el de Málaga, que lo que está haciendo es lograr que a través de la inversión en ese transporte que decía Eduardo anteriormente, ese transporte eléctrico, a través de generar nuevas oportunidades e incluso a través de atraer a talento nuevo, como trae Málaga, que atrae talento digital. Aquí hay mucha conciencia de atracción de talento digital a nivel corporativo, pero también a nivel de nómadas digitales, porque se está teniendo en cuenta que este talento digital, que son las nuevas generaciones, están valorando que el Ayuntamiento de Málaga es muy sostenible. Y eso también es uno de los elementos que la generación X está teniendo en cuenta a la hora de venir aquí. Y por eso nos encanta venir a Málaga para poder decir, oye, es que esto atrae a personas que tienen conciencia social. Por eso yo quería, aparte de las pymes, que también a los ayuntamientos y organizaciones que no sean empresa, que también están haciendo las cosas correctamente. Muy importante. Oye, creo que estamos agotando el tiempo, pero antes de terminar, Agustín, me gustaría vuestra opinión, porque me parece muy importante también sobre un tema que ya ha salido, que es el del hidrógeno. ¿Cómo veis vosotros el futuro del hidrógeno? Que todos sabemos que va a llegar, pero más bien el proceso. Pues lo hemos tocado antes parcialmente, ¿no? Eduardo decía, a día de hoy estamos a 0 y lo que queremos es llegar al 10%. Por lo tanto, como en cualquier otra economía, si queremos que la economía de la próxima década sea la economía del hidrógeno, tenemos que empezar ya a invertir. Lo positivo, nuevamente, es que en España se dan las condiciones, porque para producir hidrógeno verde lo primero que tienes que hacer es producir energía verde. Y yo creo que España está situado inequívocamente en Europa, es probablemente el mejor país para hacerlo, ¿no? Por lo que hablábamos antes, España tiene suficiente espacio y tiene el recurso disponible. Quizá el agua es el que no, pero solamente con eólico y fotovoltaico podemos tener un coste además de hibridaje bueno y podremos producir hidrógeno de forma competitiva, sabiendo que evidentemente es más caro. Con los planes que hay ahora mismo de producción de los 11 valles de hidrógeno, se prevé que lleguemos a tener una producción de entre 1 y 1,7 millones de toneladas al año. Por lo tanto, España se puede convertir en uno de los polos de producción. Y luego la pregunta es qué queremos hacer con ello. Hay proyectos como el H2Med, que es el proyecto en el que se pretende llevar el hidrógeno a través de hidroductos pues desde Portugal hasta Francia, que es una forma de verlo. Uno de los áreas donde se está analizando y estudiando es, de hecho, mi ciudad natal, Puerto Llano, donde está el Centro Nacional del Hidrógeno y donde yo creo que se está empezando a pensar en diferentes aplicaciones.
Ahora, desde mi punto de vista, eso genera retos, ¿no? Está bien que podamos transportar el hidrógeno, también lo comentaba antes Eduardo, si lo tienes que almacenar, pues es un proceso costoso, es un proceso intensivo también en energía. Y desde mi punto de vista, lo que tenemos que aprovechar son oportunidades para empezar a hacer proyectos en los que la producción de hidrógeno lo empecemos a vincular con procesos industriales reales, porque eso es lo que verdaderamente va a generar un valor añadido diferencial en España. Y por eso nosotros lo que queremos es apoyar con nuestra tecnología para facilitar esos proyectos aplicando conceptos tecnológicos que ya están desarrollados y que siguen en proceso de desarrollo, ¿no? Como la fábrica digital, gemelo digital, con inteligencia artificial, en algunos ámbitos edge computing. Es decir, creo que el mercado está maduro para que empecemos a hacer este tipo de proyectos. E insisto, si no empezamos hoy con el hidrógeno, perderemos una década y, por lo tanto, creo que es clave. Bueno, yo creo que hemos agotado sobradamente el tiempo y no me queda más que daros las gracias. Gracias, en primer lugar, por... Un minuto. Eduardo, ¿querías comentar algo? Sí, por No, supuesto. suscribo todo lo que ha dicho el presidente de Siemens. España tiene ese potencial para ser el gran productor de energía renovable, por eso del espacio, el sol y el viento, y por tanto también de hidrógeno. Hay un problema de conectividad con Europa, porque la competitividad de España nunca ha sido una prioridad para Francia, entonces nunca lo va a poner fácil. Eso es el problema. La solución es que si España se convierte en el gran productor de hidrógeno renovable y el productor de energía renovable, será posiblemente una gran atracción para que haya inversiones en España, dado que el hidrógeno o el electrón no pueden ir para arriba, porque ya digo pues que la gente venga para acá, pues van a encontrar aquí el hidrógeno barato y la energía eléctrica barata. Así es, efectivamente. Podemos exportar hidrógeno o podemos importar procesos productivos que demanden hidrógeno. Si no nos dejan exportarlo, pues tendremos dos mercados distintos, dos precios distintos, más barato aquí y una ventaja competitiva que en caso de un mercado común no tendríamos. Así que tendrán que pensarlo un poco también otros países lo que hacen. Como decía, el tiempo se nos agota, nos hemos pasado bastante tiempo. Quería agradeceros vuestra participación, pero no solo en esta mesa, que por supuesto en esta mesa también, podría seguir hablando muchísimo rato con vosotros, sino también en la organización de este congreso, ¿no? Vuestra participación y vuestra implicación en la organización del congreso. Y también recordar la participación de Accenture, ¿no? Que aunque Mercedes Oblanca, como se ha dicho, no ha podido estar aquí, pues están también presentes. De hecho, Julio Juan Prieto de Accenture está aquí también y va a participar en distintas mesas y nos han acompañado también en la organización y en todo el congreso. Pues muchísimas gracias y tenemos mucho por delante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entiendo bien al secretario general. A mí me pasa muchas veces como periodista que cuando hay una buena entrevista nos cuesta no aprovecharla. Muchísimas gracias a los cinco, por supuesto también a todas las personas que lo han hecho posible. Vamos a tener ahora un rato para el networking, para tomar algo, para poder charlar. Decía el secretario general que se había quedado con ganas de hablar, pues podemos hacerlo ahora para, como decíamos al principio, trabajar en equipo. Muchas gracias a todos y en un ratito nos vemos aquí para la sesión de tarde. Muchísimas gracias y esperamos también que disfrutéis del magnífico catering que nos espera. Muchas gracias.